Muy bien, chicos de Yahualica, bienvenidos a este primer bloque de redacción. Lo que vamos a ver a lo largo de esta sesión, como ya les había dicho en el clip anterior, vamos a ver prácticamente las 5 preguntas de REDA, segunda sección de nuestro examen. Recordemos que redacción se compone de 25 preguntas y estas se tienen que contestar a lo largo de 30 minutos. ¿De qué se compone la sección de REDA? Prácticamente de segmentos muy pequeños, a lo largo de quizá de 4 a 8 segmentos, depende del examen. Aquí no tenemos una regla en específico, pero pues básicamente tenemos de 4 a 8 segmentos y vamos a tener solamente 5 tipos de pregunta. ¿Cuáles son estos 5 tipos de pregunta? Como ya lo había dicho en el anterior clip, tenemos edición, tenemos adición, tenemos particularización, generalización e integración. Dicho en otros términos, edición, omitir. Dicho en otros términos, adición, estilística. Particularización, referencia indirecta. Generalización, cuál recoge mejor el contenido general del texto. E integración, cuál combina e integra mejor la secuencia de los enunciados. Nosotros ya estamos muy entrados ya en el curso. Este ya es nuestro tercer bloque de temas. Es la tercera vez que me veo con ustedes. Al menos la primera vez fue presencial y estas últimas dos pues las estoy utilizando con sesiones digitales, virtuales, debido por supuesto a las circunstancias que todos conocemos. Por supuesto que los extraño, chicos. En verdad que sí. Hice muy buena dinámica con ustedes, pero espero que esto se relaje un poquito en un futuro para podernos vernos nuevamente. Sin salirnos del tema y cerrando este paréntesis emotivo, pues prácticamente lo que vamos a ver van a ser ejercicios de REDA y como ya estamos muy entrados en nuestro curso, nosotros ya estamos hasta cierto punto familiarizados con este tipo de ejercicios. Sin embargo, y estoy seguro que más de uno de ustedes podría estar todavía con su cara de what, el cómo se contesta esto. Tienen de alguna forma ciertas inquietudes, que todas estas son justificables, porque esta sección, la sección número 2 del examen, en realidad no es tan intuitiva como lectura. Con lectura, como vimos hace 15 días, bueno, hace más de 15 días, de hecho, que estuve trabajando con ustedes, vimos preguntas de inferencia y vimos preguntas también de figuras retóricas, preguntas de fácticas y entre muchas otras. Por supuesto que es necesario saber lo que es este tipo de preguntas y sus definiciones, pero créanmelo, de hecho, lectura sin tener noción o conocimiento de teoría se puede contestar. ¿Por qué? Porque aquí el examen trata de hacer referencia a que el mismo examen se conteste solamente con razonamiento. La sección de lectura se contesta con razonamiento y con una pizca de conocimiento, por supuesto. La sección número 2, en cambio, la de REDA, si no estudiamos un poco el temario de UDG o no asistimos a este tipo de institutos que te promocionan o te proporcionan información con respecto al examen, la verdad vamos a estar muy perdidos. Quizá alguno de ustedes ya había aplicado el examen antes y cuando se encontraron con la sección 2, ¿qué es lo que pasa? Pues es que en realidad preguntas como estilística o cuál recoge mejor o cuál es una referencia indirecta, pues prácticamente no sabemos con qué se come. De tal forma que lo que vamos a ver va a ser básicamente esto. Bueno, sin más preámbulos, porque ya se los expliqué en el clip anterior, mi primera pregunta va a ser elisión o cuál se puede omitir sin perder información necesaria. ¿Qué es lo sencillo de esto, chicos? Lo sencillo de esto es que si bien hace falta un poquito de conocimiento para saber cómo se contestan estas preguntas, la teoría es bastante sencilla. Así que mis clips o videos voy a procurar que sean lo más breves posibles porque de hecho este tipo de temas se presta a que sean breves. Por ejemplo, vimos inferencias, por ejemplo, vimos figuras retóricas y estos temas en realidad, bueno, se extienden demasiado. Aquí solamente lo explicamos con algunos ejemplos, cuáles son los criterios principales para contestar y, bueno, a realizar ejercicios. Elisión o cuál se puede omitir sin perder información necesaria. Prácticamente es un ejercicio que te pide que tú elimines partes del texto que sean repeticiones. Una repetición del texto, debido a que es esto, una repetición, se puede eliminar. ¿Por qué? Porque si lo elimino, pues ya lo dije antes con otras palabras, de tal forma que es información innecesaria. La paja del texto, básicamente. Por supuesto que cuando nosotros hablamos, quizá ustedes se darán cuenta en este video, cuando yo tengo mi discurso, en ocasiones tiendo a repetir mucho las cosas. Esto lo hago en ocasiones intencionalmente, en ocasiones lo hago inintencionalmente.
Cuando lo hago intencionalmente, lo hago con el fin de reiterar una idea, con sinónimos, con parafraseos, con alguno que otro pleonasmo. ¿Para qué? Para hacer énfasis en una idea y que esta idea quede, por supuesto, bastante clara. En ocasiones lo hago de una forma inintencional. ¿Por qué? Porque hay veces que simplemente en nuestro discurso, y sobre todo en el discurso hablado, ya no tanto en el escrito, debido a que es un discurso que se realiza, pues, ahora sí como de bote pronto, como dirían. En este caso yo tengo que realizar un discurso y por supuesto que me salen algunas que otras muletillas, quizá lo verán, pero también existen algunas otras ideas que son muy repetidas. Aquí la cuestión es que, al menos en un texto escrito, un poquito más racionalizado y más detallado, tenemos que trabajar con una labor de redacción. ¿Y qué es una labor de redacción? Pues básicamente es perfeccionar el texto. ¿Cómo lo vamos a perfeccionar? Con el fin de simplemente barrer aquella paja o algo innecesario dentro del mismo para que se quede simplemente la idea como tal. ¿Qué es lo que vamos a eliminar? Repeticiones. Pero ¿cómo se encuentran representadas estas repeticiones en el texto? Dos conceptos fundamentales. Pleonasmos, por una parte, acá arriba en verde, y sinónimos o sinonimia, que también es un fenómeno y una figura retórica, por esta parte. Bien, ¿qué es un pleonasmo? Un pleonasmo es un concepto que se sobreentiende dentro de una idea que ya se mencionó antes. Ejemplos básicos como, por ejemplo, decir, lo golpeó con el puño cerrado, pues aquí podemos eliminar cerrado, porque de hecho se sobreentiende que el puño es cerrado. Es a lo que me refiero con este ejercicio de redacción. Simplemente si digo esto, pues está mal dicho, porque de hecho, pues es algo que ya se sobreentiende dentro del mismo concepto. Un triángulo de 3 lados. Pues claro, ¿verdad? Suena hasta tonto. Y en ocasiones, chicos, este tipo de ejercicios son en verdad muy sencillos, pero por el hecho de que los veamos muy sencillos y hasta tontos, es por eso que en ocasiones tendemos a equivocarnos, porque tendemos a ¿qué? A subestimar este tipo de ejercicios. Por eso simplemente hay que leer de forma detallada y aunque suene tonto, el inciso, si no tiene ninguna objeción, pues la seleccionamos como respuesta correcta. Luego el pie con el puño cerrado, triángulo de 3 lados, la besó con la boca, por ejemplo. El clásico súbete para arriba, oríllate a la orilla, bájate para abajo. Son cosas muy básicas, la verdad. Pero, por supuesto, como ustedes quizá lo han visto en sus exámenes de práctica y con algunos ejercicios con los que vamos a trabajar en esta sesión, pues es que en realidad hay de pleonasmos a pleonasmos. Hay pleonasmos muy básicos, muy sencillos, pero hay pleonasmos que de hecho son un tanto, pues no tan intuitivos. Por ejemplo, yo podría pensar en bifurcarse 2 lados. Bueno, tengo el prefijo bi. Bifurcarse, pues quizá de alguna forma haga referencia simplemente ya a los 2 lados, ¿no? De tal forma que bifurcarse en sí ya es irse o dirigirse hacia 2 lados, por lo tanto, pues al 2 lados es algo eliminable. Yo podría tener el concepto de campus universitario. Sí, por supuesto que pueden existir otro tipo de campus empresariales, por ejemplo, pero yo cuando tengo el concepto campus en sí, implícitamente hago referencia a un instituto o a un plantel educativo. Otro tipo de pleonasmos que no son tan sencillos o tan intuitivos. Por ejemplo, decir erario público o funcionario público. Se supone que el erario, que es el capital o los recursos monetarios de un estado, pues por supuesto que son públicos, o al menos deberían de serlo. Quizá los políticos se roban a una parte del pastel, pero se supone que es algo público. De tal forma que decir erario público o funcionario público, como un diputado, por ejemplo, un presidente que es un funcionario público, pues decir funcionario público en realidad pues es algo pues bastante repetitivo. Por lo tanto, simplemente con decir funcionario se acabó. Hay ciertos pleonasmos, chicos, que quizá parecen bastante evidentes, pero en ocasiones tienen la función de ¿qué? De enfatizar una idea. Como por ejemplo, esto que se dice mucho en los comerciales, completamente gratis. Bueno, por supuesto que es un pleonasmo. ¿Por qué? Porque pues si es gratis, es completamente. Si fuera parcialmente gratis, pues ya no sería gratis, ¿verdad? De tal forma que esto sí es una repetición, pero en ocasiones el marketing lo utiliza con el sentido de enfatizar una idea. Es a lo que me refiero, que en ocasiones los pleonasmos son intencionados con el fin de ¿qué? Hacer énfasis, que es gratis, pero sí, completamente. Por supuesto, sin embargo, dentro de mi ejercicio de redacción, dentro del examen, todo esto se va a barrer, aunque sea intencional o sea inintencional. Tengo, por ejemplo, un vaso completamente lleno, completamente vacío. Por supuesto que si está lleno o está vacío, pues ya está completamente, de tal forma que este concepto se va.
de sobra. Hay conceptos un poco más polémicos que dudo mucho que vayan a aparecer en el examen, pero por si acaso, pues igual podríamos también tener conciencia de esto. Por ejemplo, el concepto de miel de abeja o leche de vaca. Bien, sí es un pleonasmo, miel de abeja, sí es un pleonasmo, leche de vaca. Ustedes me podrían decir que, por supuesto, me pueden objetar que, por supuesto, existen otro tipo de mieles y otro tipo de leches. Por ejemplo, miel de maple o miel de agave, por ejemplo, y leche, por supuesto, leche de cabra, qué sé yo, leche de almendra también. En este caso, por supuesto que sí existen otro tipo de derivados. Sin embargo, en el sentido estricto de la palabra, al menos en definiciones en la RAE, porque es el instituto con el cual nosotros nos basamos para saber si algo es incorrecto o incorrecto, al menos en cuestión de gramática, pues sí son pleonasmos, porque en realidad se sobreentiende. Si yo digo leche, pues en mi cabeza prácticamente simplemente se me viene esta primera opción. Por supuesto que ya después yo puedo rectificar diciendo de almendra o de cabra, qué sé yo. Lo mismo podría pasar con la miel. Por supuesto que cuando yo digo miel, se sobreentiende que es de abeja. Si yo quiero rectificar diciendo que es una miel en concreto, lo digo, pero al menos el término en sí ya sobreentiende. Son términos, se les denominan por antonomasia. ¿Qué significa antonomasia? Dicho en otros términos, por autoridad. Por autoridad se sobreentiende que leche es de vaca y miel es de abeja. Se acaba la discusión. De cualquier forma, esto es solamente, chicos, una nota al pie de página. Dudo mucho que este tipo de ejercicios un tanto polémicos pudiesen aparecer en el examen. El examen es básico. La verdad, el examen es bastante sencillo y lo único que requiere es simplemente que tengas noción de ciertas repeticiones en el texto. Lo demás, discusiones sobre la leche o la miel, pues son cosas un poquito banales, superficiales. Bueno, prácticamente es esto, chicos. Elisión u omitir para ya no cansarlos tanto con teoría e irnos ya con ejemplos en el pizarrón. Pues es esto, eliminar partes que se sobreentienden o que son repeticiones, por lo tanto se esfuman. Voy a leer este ejemplo en voz alta, chavos, espero que sea claro en el pizarrón. Y lo que vamos a hacer después de ello es buscar algunos ejemplos aquí o ideas que se puedan eliminar del mismo texto. Es un párrafo bastante pequeño. Comienzo. Si estás embarazada, en estado de gravidez o estás tratando de quedar embarazada, es importante, es decir, es crucial que tomes ácido fólico. El ácido fólico previene efectos negativos del nacimiento, serios como la médula espinal, entre paréntesis, espina bífida, y del cerebro, entre paréntesis, anencefalia. Bien, chavos. Tenemos un párrafo bastante pequeño que señala la importancia de tomar ácido fólico en el embarazo. Idea principal del texto. Esta es mi paráfrasis del texto. Recuerden que siempre que vamos a leer un texto para nuestro examen, hay que hacer un resumen muy pequeño del mismo antes de contestar nuestras preguntas. Nos va a ayudar mucho a identificar preguntas de idea principal, de propósito del autor y, bueno, sobre todo, preguntas en general. Si estás embarazada o en estado de gravidez. Estado de gravidez, chicos, es una forma distinta de decir embarazo, de tal forma que, de hecho, pues, esta parte del texto puede eliminarse. En estado de gravidez. Cabe señalar que el examen es bastante enfático con esta idea. ¿Cuál de los siguientes enunciados se puede omitir sin perder información necesaria? Y repito, sin perder información necesaria. Debido a que estar embarazada y estar en estado de gravidez es exactamente lo mismo, si elimino estado de gravidez, sin ningún problema puedo eliminarlo. ¿Por qué? Porque no se pierde información necesaria. Ahora recuerden, imagínense que en el inciso A, haya puntos suspensivos antes de estado de gravidez y después de estado de gravidez. Y eso se encuentra, por ejemplo, quizá en la línea número 1. ¿Qué significa esto? Bien, significa que lo único que voy a eliminar es, pues, lo que está en los puntos suspensivos, en medio de los puntos suspensivos. Esto ya lo expliqué en el video anterior de recoge mejor el contenido general e integración. Explicar primero los puntos suspensivos. ¿Qué es lo que vamos a eliminar? Solamente esto. No toda la línea 1. Porque digamos que la línea 1 sea todo esto. Empiezo desde aquí. Si estás embarazada o en estado de gravidez. Y aquí comenzamos con la otra línea número 2.
¿Qué significa? ¿Que voy a eliminar toda la 1? No, solamente esa parte que es una repetición del texto. Continuamos. Si estás embarazada o estás tratando de quedar embarazada, es importante, es decir, es crucial que tomes ácido fólico. Es importante, chicos, que si encontramos este tipo de nexos de carácter explicativo, la función de estos mismos nexos es que yo tengo un enunciado y cuando después tengo un es decir, lo que viene a continuación de él. Es decir, es una repetición de la misma idea. Porque prácticamente cuando yo digo es importante, es lo mismo a decir es crucial. ¿Se dan cuenta? Es un parafraseo de la misma idea. De tal forma que aquí podemos eliminar ya sea, es decir, tanto el nexo como es crucial. Importante, hay que señalarlo. Cuando vamos a eliminar una parte del texto siempre y cuando no haya como pérdidas en la redacción. Es decir, que el texto no se escuche mucho. Porque imaginen que simplemente voy a eliminar crucial o es crucial, pero es decir, lo dejo intacto. ¿Cómo quedaría la redacción del texto? Estás tratando de quedar embarazada, es importante, es decir, que tomes ácido fólico. Otra vez, me confundí. Si estás tratando de quedar embarazada, es importante, es decir, que tomes ácido fólico. ¿Se dan cuenta? Esta es decir queda al aire, ¿verdad? De tal forma que si yo voy a eliminar algo del texto, solamente voy a tener cuidado que esa parte que borre del texto haga que cuando quede eliminada no se pierda conexión dentro del mismo. De tal forma que aquí eliminamos tanto el nexo, es decir, como es crucial, para que ahora sí el texto quede bien redactado. Leo desde el principio de nuevo, ya sin las partes borradas. Si estás embarazada o estás tratando de quedar embarazada, es importante que tomes ácido fólico. ¿Se dan cuenta? Es un ejercicio de economía de palabras. Aquí simplemente vamos a barrer lo superficial, lo repetido y nos vamos a quedar con lo esencial, con el esqueleto. Sin embargo, antes de pasar a esta otra parte del texto, al siguiente pequeño párrafo, de hecho hay alguna otra cosa que sí se puede eliminar. Pueden ponerle pausa al video si lo prefieren para pensarlo. Y si no, pues a continuación les digo que otra parte se elimina y a ver si coincidimos. Bien, podemos eliminar también arriba, quedar embarazada. Y hay que tener cuidado con esto, chicos, porque en ocasiones las repeticiones van a aparecer automáticamente después de la idea. Es decir, cuando yo digo es importante, es decir, es crucial, de hecho aquí yo tengo una idea y aquí lo señalo con un sinónimo. Por lo tanto, el sinónimo se elimina. Es por eso que los ejercicios de elisión o de omitir sin perder información necesaria son muy sencillos, porque solamente leo parte del texto y me doy cuenta que allí, en esa parte en específico, hay una repetición. Sin embargo, chicos, en los últimos 2 exámenes, estos ejercicios de eliminar en ocasiones no son tan sencillos. La idea no es asustarlos, la idea es simplemente indicarles que sean atentos. ¿Por qué? Porque en ocasiones yo puedo tener en el segmento numerado, línea número 1, digo una idea, línea número 5, repito la misma idea, con otras palabras o la misma como tal, de hecho también se elimina. Aquí hay que de alguna forma ver de una manera global el texto para saber si hay algunas repeticiones. Las repeticiones en ocasiones están conectadas. Línea 2 y línea 3. O en ocasiones en la misma línea. Pero en ocasiones yo puedo tener una idea en la línea 1 y la misma idea representada con un parafraseo, por ejemplo, o un sinónimo en una línea más abajo. Y lo mismo ocurre aquí. Digo, si estás embarazada o estás tratando, ¿de qué? Pues de quedar embarazada, ¿verdad? Es un término que se sobreentiende, de tal forma que también lo eliminamos. Solamente recuerden que vamos a eliminar quedar embarazada y también vamos a borrar esta preposición de. Porque si no borramos esta preposición, ¿qué es lo que sucede? Queda al aire. Estás tratando de ¿qué, verdad? De tal forma que ahora sí, volvemos a leer este primer párrafo y ahora sí queda perfecto, sin paja, sin repeticiones. Si estás embarazada o estás tratando, es importante que tomes ácido fólico. Lo demás es simplemente superficialidad, cosas que ya se repitieron. Segundo párrafo. El ácido fólico previene de efectos negativos de nacimiento serios como la médula espinal, etcétera, etcétera. Aquí hay un pleonasmo.
Igual, mismo ejercicio, si quieren poner pausa en estos momentos al video para que analicen el párrafo. Si ya lo hicieron, chicos, les señalo que la respuesta correcta aquí es negativos. Porque, por supuesto, si estoy hablando de defectos, estos defectos no van a ser positivos, ¿verdad? Sino negativos. Esto es un pleonasmo porque es un término que se sobreentiende. Y se dan cuenta, ya no es tanto como decir, bájate para abajo, súbete para arriba, o ese tipo de cosas, muy sencillas. A veces, por ser algo muy escondido, se nos puede ir un poco. Entonces, aquí sí hay que hacer un análisis un poquito más concienzudo de la línea para poder identificar. Muchos otros alumnos en clases me habían indicado, por ejemplo, que quizá también podemos eliminar esta parte, el ácido fólico, porque de hecho, pues acá arriba lo dice. Aquí la idea es la siguiente, no necesariamente, debido a que estamos cambiando de un párrafo, la idea por cuestión de redacción es adecuado que si estamos hablando de un tema aquí, repitamos un poquito el tema para poder conectarlo. Pues bien, para indicar que en este segundo párrafo no estamos cambiando de enfoque, simplemente estamos hablando de lo mismo. Sin embargo, en el peor de los casos, que tengamos algunas opciones y que de hecho no podamos eliminar algo dentro del texto, pues en este caso, pues igual, también inclusive se puede eliminar. ¿Por qué? Porque como lo dije antes, pues es una repetición, pero esto no es un tanto necesario, solamente hay que eliminar sinónimos y pleonasmos. Una cosa también que me han indicado en otras clases es, bien, profe, cuando yo tengo términos en paréntesis, ¿se eliminan? No. La mayor parte de los casos no. Por ejemplo, había un examen, no sé si ya lo habían aplicado ustedes, me lo confirman después si así es, y si no, de todos modos, aquí les regalo un pequeño spoiler, una pequeña pregunta regalada. Había un ejercicio de Reda que hablaba de la UDG y decía, Universidad de Guadalajara, entre paréntesis, UDG. Había en este segmento un ejercicio de eliminar y por supuesto como opción distractora estaba esto, entre paréntesis, UDG. ¿Qué piensan? ¿Se puede eliminar? De hecho, no. El punto es que los paréntesis, sobre todo los paréntesis que hacen referencia a siglas, no se eliminan porque están especificando el cómo se dice. Imagínense la situación hipotética de que este texto lo está leyendo un extranjero, alguien de otro país, inclusive de otro estado, de México, y no sabe cómo se sintetiza o cómo se abrevia, en siglas, Universidad de Guadalajara. Por ende, es necesario que yo lo enfatice o lo ponga como señalamiento, punto curioso dentro del mismo texto. ¿Los paréntesis se eliminan? De hecho, no. Estos hay que dejarlos intactos porque lo que sí vamos a eliminar va a ser información irrelevante, innecesaria. Los paréntesis son información secundaria, información subordinada, pero esto no vamos a eliminarlo. Lo que vamos a eliminar es repeticiones, sinónimos y pleonasmos, principalmente. Lo que vamos a hacer a continuación, chicos, después de ver este video, vamos a trabajar con ejercicios de nuestro manual de redacción, nuestro manual pequeñito, redacción, y vamos a trabajar con las siguientes páginas. Espérenme un segundo para poder localizarlas. En primer lugar, chavos, voy a borrar esto de aquí. De nuestro manual de Reda, porque estamos hablando de la sección 2 de redacción, vamos a trabajar con la página número 13. En la página número 13 de nuestro manual de redacción tenemos un párrafo muy pequeñito. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con este párrafo pequeño? Lo vamos a leer, por supuesto, y después vamos a identificar pleonasmos o repeticiones dentro del mismo. Vamos a hacer este mismo ejercicio. Simplemente hay que ver algunos textos o partes del texto que se puedan eliminar. Les doy un pequeño ejemplo de las primeras líneas. Pompilio, el príncipe más valiente de la comarca, cabalgaba a caballo rumbo al castillo donde estaba encarcelada en cautiverio su amada Tifilia. ¿Puedo eliminar cabalgar a caballo? Pues sí, en un caballo se cabalga, en una mula, por ejemplo, se monta, ¿verdad? De hecho, el concepto principal para indicar montar un caballo es cabalgar, por lo tanto se elimina. Abajo dice, encarcelada en cautiverio. ¿Se puede eliminar en cautiverio? Pues sí, porque de hecho esto implica estar encarcelada. Prácticamente lo que vamos a hacer, chavos, en nuestros hogares
es trabajar con la página número 13 e identificar pleonasmos. Después de ello, en este mismo manual de redacción, nos vamos a las siguientes páginas. Permítanme un segundo nada más. Inicien desde la página 44. Página 44 a la página 52. Son ejercicios de eliminar, de elisión. Inclusive si se van páginas antes de esto, ahí aparece un poquito de teoría y algunos ejemplos de eliminar para que esto sea un poquito más claro para ustedes. Vamos a trabajar con el ejercicio, el párrafo del número 13, página número 13, ¿y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a barrer o a identificar los pleonasmos. De la 44 a la 52, ahora sí tenemos ejercicios de elisión o de eliminación, como aparecerían en su examen. Corto con este clip, chicos, para trabajar a continuación con el siguiente, que es estilística o adición. Nos vemos.